Buenas tardes, mi nombre es Mariela Lencastro Mendoza, soy estudiante de la Universidad Metropolitana del Ecuador de la carrera de Derecho. El día de hoy les voy a hablar sobre los procedimientos especiales, los mismos que se encuentran estipulados en el Código Orgánico Integral Penal. La finalidad de los legisladores con la creación de estos procedimientos fue lograr procesos penales eficientes, es decir, que puedan ser juzgados de una manera pronta y que las víctimas tengan la reparación integral de los daños sin que esto conlleve a la violación de los derechos de las personas privadas de libertad. En el artículo 634 tenemos las clases de procedimientos, entre ellos están el procedimiento abreviado, el procedimiento directo, el procedimiento expedito, el procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal. El procedimiento abreviado aplica en infracciones sancionadas con pena máxima privativa de la libertad de hasta 10 años, propuesto por el fiscal desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en donde la persona deberá consentir expresamente la aplicación de este proceso, con la acreditación de su abogado defensor, siempre y cuando éste le explique de que no se están violentando sus derechos constitucionales y que en ningún caso la pena podrá ser superior o más grave a la pena sugerida por la o el fiscal. En este tipo de procedimientos, al indicarnos que es aplicable en infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta 10 años, podría darse en conductas como la delincuencia organizada. Además, el juzgador recibirá la solicitud y en el plazo máximo de 24 horas deberá convocar a los sujetos procesales con la finalidad de definir si se acepta o no se acepta el procedimiento abreviado, y de ser aceptado se instalará inmediatamente la audiencia y se dictará la sentencia condenatoria. El procedimiento directo. Este procedimiento se encuentra tipificado en el artículo 640 y en este procedimiento se concentran todas las etapas del proceso en una sola audiencia y procederá en los delitos calificados como flagrantes, sancionados con una pena máxima privativa de libertad de hasta 5 años, y en los delitos con la propiedad cuyo monto no excedan 30 salarios básicos unificados, excluyéndose de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración pública o que afecten los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal como resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En el artículo 640 tenemos que la o el juez de garantías penales será competente para sustanciar este tipo de procedimientos, sustanciar y de resolver este tipo de procedimientos. Una vez calificada la flagrancia, el juzgador señalará día y hora para realizar la audiencia de juicio directo en un plazo máximo de 10 días en el cual se dicta la sentencia. Previo a esta audiencia, 3 días antes de que se lleve, las partes realizarán el anuncio de las pruebas por escrito. De considerar necesario de forma motivada, de oficio o petición de la parte del juzgador, se podrá solamente suspender el curso de la audiencia por una sola vez, indicando el día y la hora para la continuación, que no podrá exceder de 15 días a partir de la fecha de su inicio. En caso de no asistir la persona procesada a la audiencia, la o el juzgador podrá disponer su detención con el único fin de que comparezca a mencionada audiencia. La sentencia dictada en esta audiencia, de acuerdo con las reglas del código, es ratificatoria de inocencia o es una condena y podrá ser apelada ante la Corte Provincial. Como ejemplo tenemos el delito de enriquecimiento privado no justificado. El procedimiento expedito. Este procedimiento es básicamente aplicable para contravenciones penales y de tránsito, en el mismo que consiste en desarrollar en una sola audiencia única, en donde la víctima y el denunciado podrán llegar a una conciliación, salvo el caso de violencia intrafamiliar o contra los miembros del núcleo familiar. Dentro de este procedimiento expedito tenemos el procedimiento expedito en contravenciones penales establecidos en los artículos 642 del COIP, el expedito por contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar establecidos en el artículo 643
y el procedimiento para contravenciones de tránsito establecido en los artículos 644 y 646 del Código Orgánico Integral Penal. El procedimiento para el ejercicio del privado de la acción penal, en este procedimiento se desarrollará en casos de quien acuse por un delito de acción privada, de acción penal privada, mismo que deberá proponerse mediante querella por sí o por mediante apoderado especial ante el juez de garantías penales, que deberá examinar todos los requisitos de la acusación de acuerdo con las normas establecidas, para admitirla o inadmitirla. En el caso de admitirla, el trámite se citará con la misma a la o el querellado. Si se desconoce la citación, si se desconoce el lugar de domicilio, la citación se hará por medios de comunicación o de prensa en general. La boleta o la publicación deberá contener la prevención de designar a un defensor público o privado y de señalar casillero, domicilio judicial o electrónico. Para las notificaciones del citado o del querellado, la contestará en un plazo máximo de 10 días. Una vez contestada, la o el juzgador concederá un plazo máximo de 6 días para que las partes presenten, soliciten pruebas documentales y concluido este plazo para que la presentación de prueba documental, anunciación de testigos o peritos, la o el juzgador señalará día y hora para la audiencia final en la que el querellante o querellado podrán llegar a una conciliación. Además, si se entiende como abandonada la querella, si la o el querellante deja de impulsarla hasta por 30 días contados desde la última petición o reclamación que se haya presentado ante el juzgador, a excepción de casos en los que por el estado del proceso ya no necesite la expresión de voluntad de la o el querellante, para lo cual el juzgador declarará abandonada la querella únicamente a petición del querellado.